Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 16 de junio de 2024 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contrarréplica, nuestro refugio dominical en el que entre todos, porque son los contraescuchas a fin de cuentas quienes me traen los temas para debatir aquí, pues entre todos tratamos unos cuantos temas, esperemos que 4 o 5 me salgan esta vez, que me traéis temas tan interesantes que al final me enrollo, al principio y al final, y pasa lo que pasa, que no entran todas las notas de voz que a mí me gustarían, pero eso sí, cada nota de voz es un tesoro y me gusta dedicarle el tiempo que se merece, que es muchísimo. Me consta que os cuesta a menudo grabar el mensaje y elaborarlo bien y enviarlo, hasta algunos incluso os da vergüenza, me lo decís después de enviar el mensaje, me ha dado mucha vergüenza, bueno, ni mucho menos. Luego al final esto tiene su premio y es que podemos abrir un debate que a veces dura meses, incluso años. Todavía arrastramos debates que empezaron, qué sé yo, en el año 2019-2020. Bien, para los que escucháis esto por primera vez, la contrarréplica no es más que la del domingo, no es más que la que hay de lunes a jueves, pero de temas más de fondo, temas de nuestra época que se pueden debatir hoy, dentro de una semana, dentro de un mes o incluso dentro de 3 años. Así que si enviáis a lo largo de la semana algún tema de estos, que sepáis que lo más probable es que me lo traiga para el domingo, que es un día mucho más relajado. Esto se estrena el domingo, pero eso sí, podéis escucharlo en cualquier momento de la semana. Bien, os voy a dar el número de WhatsApp antes, que ayer pasé muy rápido por encima de él. Es el 690 82 7909. 34 adelante, importante, si no, no me va a llegar, lo metéis directamente en la agenda del teléfono y así, cuando me queráis enviar una nota de voz, no tenéis más que abrir la contra, grabar el mensaje y dejármelo. Importante, diciendo cómo os llamáis, que a menudo no lo hacéis y os tengo que preguntar. Me gusta presentaros por vuestro nombre, que en ocasiones está vuestro nombre en el WhatsApp y puedo verlo, pero otras ocasiones no, ponéis vuestro apodo o directamente nada, 2 emoticonos y ya, y no, evidentemente, pues así nos puedo llamar. Bien, pues dicho esto, dicho el número y la duración, en el caso de la contrarréplica ya sabéis que ronda los 2 minutos, 1, 2, 3 minutos más o menos, y que se escuche bien, eso es importantísimo, es decir, que no haya mucho ruido de fondo. Pasamos ya directos a la contrarréplica. Empezamos con Nacho, que me pregunta directamente, pues la pregunta me la dirige a mí, pero por supuesto esta pregunta queda abierta para toda la comunidad contraescucha de aquí en adelante. Lo que le preocupa a Nacho es esa obsesión, son esta terminología como ha utilizado él, ahora le vamos a escuchar, que tiene la izquierda por el control del lenguaje. Hola Fernando, ¿qué tal? Quería saber rápidamente tu opinión sobre el manejo que tiene la izquierda siempre del idioma y de los términos, que parecen una tontería, pero son importantes. Hoy, que es el día del 18 cumpleaños de la princesa de Asturias, de la infanta Leonor, al final están todo el rato diciendo que el Parlamento representa a la soberanía popular. Es decir, ¿en qué momento hicieron ese cambio, porque lo llevo escuchando ya bastante tiempo, de soberanía nacional a soberanía popular? ¿Por qué insisten en ello? Nada, esa es mi pregunta rápida, y felicidades por el programa y por el trabajo que haces. Un abrazo. La obsesión por emplear el término que has empleado tú, que tiene la izquierda por el lenguaje, y ojo, no solo la izquierda, ciertas ideologías tradicionalmente encuadradas en la derecha, como el fascismo, por ejemplo, también tenían predilección y tienen predilección por el lenguaje. Bien, pues esta obsesión que tiene la izquierda por el lenguaje, o ciertas ideologías por el lenguaje obedece a su otra obsesión, que es la de controlar la sociedad y mantenerse en el poder. Quien nombra las cosas, esto creo que Nacho lo sabrás, se adueña de ellas. No lo olvides, no lo olvidéis. Las palabras, los signos lingüísticos, que diría Ferdinand de Saussure, como supongo que ya sabrás, están formadas por un significante y un significado.
El significado es el concepto, es la idea, el referente mental que te viene a la cabeza, que deseamos transmitir mediante el lenguaje. Así que el significante sería algo así como la huella mental que tenemos del sonido con el que dicho referente debe asociarse, el sonido o la expresión gráfica. Dicho de otra manera, el significado es el contenido y el significante es la forma de ese contenido, el continente y el contenido. A ver, para que lo entendamos, si yo voy por la calle y veo un tipo de vehículo que no conozco, y últimamente esto ha pasado mucho porque han aparecido un montón de aparatejos de movilidad personal por las calles, lo primero que me pregunto es cómo se llama eso. Pues yo no lo sé, nunca lo he visto antes. Si alguien que lo conoce va conmigo, me lo va a decir en el acto, me va a decir, pues es, qué sé yo, un monociclo eléctrico. Que ya sabéis que de un tiempo a esta parte se han empezado a ver por todas las ciudades. Automáticamente eso se quedará grabado en mi cabeza. Y cada vez que vea uno, y veré más, lo podré nombrar. Monociclo será el significante. El significado será pues su forma, que tenga una rueda, por ejemplo, el ruido que hace, lo deprisa que va, o lo despacio que va, la postura que obliga a tomar al que lo monta y un largo etcétera. Posiblemente lo asocien a los monociclos mecánicos, estos a pedales, y que son más que para andar, son para hacer malabarismos. Y por eso le ponemos lo de eléctrico, pues para diferenciarlo. Los significados son mucho más difusos. El significante es monociclo, a lo más que podemos ponerle es un apellido, pero el significado es más difuso. A ver, una bicicleta, por ejemplo, todos tenemos claro lo que es una bicicleta, pero no es lo mismo una bicicleta de carreras en fibra de carbono, con cambios por Bluetooth. Sí, no es broma hacer los cambios ahora para las bicicletas caras que no llevan cable, que cuesta, qué sé yo, 10 o 15.000 euros, como una bicicletita de 90 euros con ruedines para un niño de 5 años. En ambos casos se llama bicicleta, pero su significado varía de manera sensible. Bien, una bicicleta o un monociclo ni quita ni pone. Es decir, se trata de un artilugio con una sola rueda que sirve para moverse o para divertirse y que, bueno, en el caso del eléctrico, pues lleva también un motorcito eléctrico, se entiende, y una batería que alimenta ese motorcito. Pero no todas las palabras son tan inocentes. Otras se pueden readaptar para utilizarlas en política. En eso los nazis fueron unos artistas consumados. Hay un libro que seguramente muchos de vosotros conozcáis, es un libro de los años 40, de un tipo llamado Viktor Klemperer, que se titula La lengua del Tercer Reich. Es una obra de referencia fundamental, Lingua de Terti Imperii, que es así, le puso el nombre en latín Klemperer, el libro está escrito en alemán. Que bueno, va sobre eso mismo, sobre cómo el Tercer Reich modificó los significados, que no el significante, de muchas palabras. Lo que hicieron los nazis fue resignificar muchísimos términos que ya se utilizaban en el alemán de la época y que se siguen utilizando en el alemán actual. Por ejemplo, un ejemplo que me viene a la cabeza, Fanatisch. Esto Klemperer lo comenta y lo estudia. Fanatisch en alemán es de las pocas palabras que son parecidas al castellano. Es fanático. Bien, Fanatisch en la Alemania de 1930 tenía significados negativos o connotaciones negativas. Era de un tipo intratable, intolerante, bueno, las mismas que tiene hoy en día. Cuando a alguien le dices eres un fanático, lo que le estás diciendo es que es una persona que no está dispuesta a cambiar de opinión, que no está dispuesta a dialogar, etc. Bueno, pues en 1930 en Alemania Fanatisch tenía el mismo significado. Pero la propaganda nazi se obsesionó con esa palabra y la tomó como una de sus palabras fetiches. La empleó tanto en términos positivos, resignificándola, eso sí, en términos positivos que terminó significando lo contrario. Alguien Fanatisch en el año 1940, 10 años después, era alguien bueno, porque solo se podía ser Fanatisch del nazismo. El compromiso con el Führer era siempre un compromiso Fanatisch, un compromiso fanático, el que podían tener las SS o el ejército o el alemán medio. La voluntad de los soldados alemanes en la guerra era fanática, por supuesto, y porque solo así podrían conseguir la victoria. Digamos que el fanatismo era un elemento positivo, cuando 10 años antes había sido un elemento negativo. Luego, junto a eso, los nazis crearon un montón, la propaganda nazi creó un montón de eufemismos. Algunos de esos eufemismos los seguimos utilizando, al menos parcialmente. Bien, por ejemplo, un campo de concentración. Campo de concentración, todos tenemos claro lo que era. Era una colonia penal de exterminio, en muchos casos. Caso de Treblinka, o Sobibor, Auschwitz, por supuesto, Auschwitz-Birkenau, eran un complejo gigante de exterminio. Pero decir campo de concentración, en alemán Konzentrationslager, sonaba mejor. A fin de cuentas, los Lager, es decir, los campamentos, formaban parte de la mística nazi.
los jóvenes, los de las Hitlerjugend, las juventudes hitlerianas, la gente del partido, la Liga de las Damas Alemanas, todos hacían acampadas. A lo largo de los años 30 es un país acampado, acampadas en plena naturaleza para entrar en comunión con ella. Pues bien, todavía hoy seguimos diciendo a menudo que Auschwitz era un campo de concentración, aunque eso sí, con un significante diferente. Si decimos campo de concentración, ya sabemos que es una colonia penal de exterminio. Y lo asociamos a la Alemania nazi, no lo asociamos a un campamento, vamos. Los soviéticos y las repúblicas populares del este de Europa, también la Cuba castrista, por supuesto, hicieron exactamente lo mismo. A sus campos de concentración los llamaban campos de reeducación. Es decir, uno iba allí porque estaba equivocado en algo y tenía que reeducarse. De hecho, en la Unión Soviética, especialmente en la época de Stalin, el que estaba contra el régimen no se le consideraba un disidente, un opositor, sino un enfermo. Un enfermo no se puede estar en contra del régimen de Stalin, no se puede estar en contra de la Unión Soviética. Y quien lo está es porque está enfermo. Entonces hay que reeducarle, hay que darle un tratamiento casi psiquiátrico. De hecho, Gulag, que es como se conoce de manera genérica los campos de concentración soviéticos, no es más que el acrónimo de la dirección general que los gestionaba y que los organizaba. Se llamaba Dirección General de Campos de Trabajo Correccional. Es decir, iban allí a corregirse por algo que hacían mal. La Unión Soviética estaba llena de eufemismos para prácticamente todo. Los soviéticos solían hacer chistes precisamente con eso, en cómo el régimen manejaba el lenguaje a su antojo. Bien, esto lo mismo sucede en casi cualquier dictadura. En el franquismo, por ejemplo, se evitaba decir diputado y no se les llamaba diputados porque eso tenía connotaciones liberales. Y claro, eso no podía ser, así que les cambiaron el nombre a los procuradores, porque consideraban que eso venía de la historia de España, procuradores en Cortes. No había diputados. Empezó a llamarse diputados, se llamaban antes y se llamaron después del franquismo. O al menos en el primer franquismo se evitaba decir trabajador, porque eso de trabajador tenía connotaciones sindicales. Y entonces lo cambiaron por lo de productor. Claro, es realmente gracioso ver los nodos de los años 40 o 50 como concentración anual de productores. Es decir, bueno, uno piensa, claro, en mi oficio, un productor es un productor de televisión, un productor de radio, la fase de producción en mi negocio pues está clara y piensa, bueno, que están todos allí produciendo algo. Es decir, lo de productor les gustaba mucho. Luego ya al final del franquismo volvieron a lo del trabajador. Eso evidentemente era la lengua del régimen, que era la que empleaba la prensa y la propaganda oficial. Los españoles siempre dijeron, los españoles de a pie trabajador, naturalmente. Si un régimen político, el que sea, es muy insistente con una serie de palabras concretas, termina modificando el significado de esa palabra. Un ejemplo de nuestra época, clarísimo, que lo conocemos todos, es el término sostenible. Algo sostenible, así, de primeras, es algo que se sostiene por sí mismo, nada más. Por ejemplo, el presupuesto de una empresa bien gestionada, porque está bien llevada por su dueño, en ese caso hablaríamos de un presupuesto sostenible, diríamos, ¿no? Esta empresa es viable, es sostenible porque está muy bien gestionada. Pero hoy su significado, casi en exclusiva, tiene que ver con el medio ambiente, nada más, cuando se dice sostenible. Esto empezó allá por los años 90, que yo recuerde, con aquello del desarrollo sostenible, entiendo que lo recordaréis, y así hasta el momento presente, todo es sostenible y lo que no es sostenible es que hay que rechazarlo de plano. En términos atados a la política, más directamente, como pueden ser, no sé, democracia, por ejemplo, es el término sobeteado por antonomasia. Estos son los favoritos de los propagandistas. Hasta las dictaduras más abyectas que en el mundo han sido, se han denominado a sí mismo democracias. Tenemos la Kampuchea democrática, que era la Camboya de Pol Pot, el régimen más criminal que ha existido en toda la historia. Bueno, pues su nombre oficial era Kampuchea democrática, o la República Democrática Alemana. Las repúblicas democráticas del Este, decían. De democráticas no tenían absolutamente nada. La propia dictadura de Franco era una democracia orgánica, decían. Se veían obligados a colocar democracias populares, decían, en el este de Europa, porque era necesario, la palabra estaba ya tan gastada que era necesario ponerle un apellido, nada más. Pero vamos, siempre insistiendo en que la verdadera democracia era la suya y todo lo demás eran tiranías. El resultado final, bueno, pues es que al final
el término democracia está muy desgastado y hay que necesariamente ponerle apellidos, porque per se la palabra democracia no significa nada, porque cada uno la puede interpretar a su manera. Luego, respecto a esto que dices de la soberanía popular, a ver, la Constitución española establece, nada más empezar, que la soberanía reside en el pueblo español, así, tal cual, del que emanan los poderes del Estado. Del Parlamento no emana la soberanía. El Parlamento es uno de los poderes del Estado. Y a la vista está porque es, de hecho, el único poder del Estado que los españoles eligen directamente. Pero vamos, no es de ningún modo la fuente de la soberanía. Si te fijas, Nacho, insisten mucho en el Congreso de los Diputados cuando hablan del Parlamento, a pesar de que nuestras Cortes son bicamerales. Tenemos dos parlamentos, una Cámara Baja y otra alta. La baja es el Congreso y la alta es el Senado. Siempre la dejan a un lado. Esto es así, bueno, por interés político, ¿no? Porque en el Congreso de los Diputados Pedro Sánchez tiene mayoría con sus socios, una mayoría absoluta justa, pero suficiente. Pero en cambio en el Senado el Partido Popular a solas tiene mayoría absoluta. Así que al Senado hay que opacarlo, hay que echarlo a un lado. Saben perfectamente lo que se hacen. En el caso de Pedro Sánchez, su obsesión con la terminología y con la modificación de los significados, esto viene desde que llegó al poder. Pero como ahora está tan apurado por la infinidad de problemas, que especialmente de unos meses a esta parte que tiene con su esposa, con su hermano, con la corrupción de su partido, ya sabes, el caso Coldo y todo esto, bueno, pues ahora mismo está haciendo este hombre un auténtico sprint, tratando de resignificar un montón de conceptos a toda prisa. Si nos guiásemos por lo que Pedro Sánchez dice, en España no hay derecha ni centro derecha. En España solo hay ultraderecha. Las tres ultraderechas está hablando ahora después de las europeas, a cuenta de que ha entrado en la agrupación de electores esta de Alvise Pérez. En España la prensa que le critica es, como bien sabes, difusora de bulos y no hacen más que mentir. De hecho, están tratando de implantar la idea, el concepto, el significado, de que las noticias falsas, el significante noticia falsa o fake news, lo que llámalo bulo directamente, solo pueden provenir de un medio de derechas. A ver, su gente está convencido que se lo va a comprar y se lo está comprando, pero le falta fuerza para implantarlo en toda la sociedad española. La fuerza que tuvieron los dictadores del siglo XX, bueno, y los del XXI también, porque Nicolás Maduro y el chavismo en general ha creado su propio lenguaje. Esto, hay de hecho libros publicados sobre este mismo tema. La lengua del Tercer Reich, hace no muchos años. Esto fue el año que pasé yo en Guatemala, unos venezolanos que nos visitaron trajeron un librito, un opúsculo que estaba muy bien y que no he vuelto a ver. Era una edición limitadísima, no harían mal en subirlo a internet o a Amazon porque así me lo podría descargar si lo conocéis. Vamos, me encantó. Era un librito fino en el que hablaba de cómo el chavismo, desde su llegada al poder en el año 2000, había ido modificando la lengua castellana, todo lo relativo a la política, dentro de Venezuela. Y esto es una operación que se ha hecho en el curso de nuestra vida. Pero vamos, que efectivamente Nacho tiene razón, la lengua es importantísima y nunca hay que descuidarla. Al igual que, y lo hemos dicho muchas veces aquí sobre la historia, que quien se adueña del pasado se adueña del presente, quien se adueña de las palabras se adueña del discurso. Vamos ahora con Guillermo, que es un venezolano que vive en Houston y que nos habla de la afición que tenemos los hispanos por la letra escrita, por la confianza que depositamos de manera a menudo muy ciega en eso mismo, en la letra escrita. Hola Fernando, primero que nada felicidades por el programa y muy agradecido por estar siempre tan acertado y tan pendiente de la actualidad y de la historia. Yo vivo en Houston, en Texas, Estados Unidos. Soy venezolano de origen y tengo tiempo trabajando con clientes tanto de la cultura anglo como de la cultura latina. Temas vinculados a aspectos de reglas, leyes, poner pactos entre socios. Y el otro día hiciste un comentario en el programa de Chile, que no es primera vez que te lo escucho, donde dices que los hispanos tenemos esa manía de querer poner en reglas, en leyes, en la Constitución, todo y que creemos que mágicamente se va a resolver. Yo también tengo esa percepción.
A lo largo de los años trabajando con mis clientes me doy cuenta que efectivamente los hispanos tenemos como esa esperanza, esa fe ciega en que las cosas mágicamente se resuelven con lo que pones en papel. Y los sajones son bastante más pragmáticos en ese sentido, son muy diferentes. Quería saber si pudieras explicar de dónde viene eso. ¿Es un tema que tiene un origen? ¿Es hispano? ¿Es mediterráneo? ¿Es latino? ¿O simplemente es una consecuencia de diferentes temas históricos? Muchas gracias de nuevo, Fernando, y todo lo mejor. Que a los hispanos nos gusta mucho el papel y la letra impresa, creo que va de suyo, a la luz de la cantidad ingente de constituciones que los países hispanohablantes han ido pariendo a lo largo de los 2 últimos siglos. Bueno, tu país natal, Guillermo, Venezuela, tiene nada menos que 25 constituciones, 25, en 200 años. Así podríamos seguir, no tantas, pero así podríamos seguir con otros países de Hispanoamérica, casi el que escojamos, el que más nos guste, con algunas excepciones, que las hay obviamente, pero es muy común que los países de habla hispana tengan un montón de constituciones. Bueno, la propia España, sin irnos más lejos, no hace falta irse a Hispanoamérica. España ha tenido un total de 8 constituciones desde el año 1812, 9, si sumamos el Estatuto de Bayona, de 1809, aunque ese, eso sí, lo redactó Napoleón para su hermano, para que su hermano José I pudiese reinar con algo parecido a una constitución. A ver, esto no es extraño, vamos, que la primera constitución o algo similar a una constitución que tuvimos en España y por extensión en todo el ámbito hispano, porque en aquel entonces todavía no se habían producido las independencias, en 1809, nos viniese directamente de Francia. Esto no es exclusivo de los hispanohablantes. A los franceses, a los italianos les pasa algo parecido. También a los portugueses. Hay, no sé cómo decirlo, cierto sabor latino en todo esto. Parece que por poner algo en un papel, ese algo se va a materializar como por arte de magia. Eso evidentemente ha tenido consecuencias funestas en política, ya que muchas veces se han llegado a dar golpes de Estado solo para cambiar la Constitución. La llegada, y otras veces sin necesidad de dar un golpe de Estado, ha llegado un gobierno al poder o un nuevo presidente con el único punto en el programa, el del cambio, la Constitución. El caso de Venezuela con Hugo Chávez es paradigmático. Su obsesión era una nueva Constitución. Y según ganó las elecciones, en el 99 se metió con la nueva Constitución. Bueno, en el 98 las ganó. Se metió con la nueva Constitución. Es decir, los periodos constituyentes nos encantan. En el día a día, esto es la parte política, pero en el día a día lo podemos ver en que la burocracia que encontramos en países como España o Francia o Italia o Portugal es mucho mayor a la que encontramos en países como el Reino Unido o los países escandinavos. El amor por el papel, el sello, el formulario por triplicado es que es algo muy nuestro. No hay más que ver lo que cuesta montar una empresa en Inglaterra y lo que cuesta montar esa misma empresa en España. En España no es ya que sea mucho más caro, que lo es, pero es que además de eso tiene infinidad de trámites administrativos. Tendemos a pensar que por ponerlo más difícil y llenarlo todo de papel, vamos, y de sellos y de firmas y de pegatinitas aquí y allá y de tasas y de trámites en definitiva, las probabilidades de que esa empresa engañe a los demás son menores. Y no es así. Las probabilidades de que salga torcida esa empresa son las mismas, le hayas puesto muchos problemas o le hayas puesto pocos a la hora de constituirse como tal. Bien, pues con la legislación pasa lo mismo. En España, al igual que sucede en México, en Argentina, en Chile, en Colombia, necesitas un abogado para casi cualquier cosa. Porque la legislación es abundantísima, es muy tupida. Muchas veces las leyes hay que interpretarlas demasiado porque son muchas. La regulación es todavía más tupida. Es curioso porque luego buena parte de esa legislación y de esa regulación simplemente no se cumple. Y además hay un acuerdo tácito en que ciertas cosas no se cumplen, que están ahí, pero no se cumplen. Hay infinidad de regulaciones congeladas que están ahí, sin que nadie las cumpla desde hace muchos años, a menudo desde que fueron aprobadas. Pero existe un miedo pavoroso a quitarlas, como si al quitarlas se fuese algo importante, a pesar de que se ha comprobado de que no servían para nada,
y que nadie las cumple y que nadie las ha cumplido nunca, porque son a menudo imposibles de cumplir. Yo soy partidario de que cada regulación nueva que entre hay que quitar una o dos mejor. Ya sabes que las leyes y las reglas, cuando son pocas, se cumplen. Cuando son muchas, lo único que hacen es enmarañar todo, la actividad a la que afecten e imposibilitan su cumplimiento. Pero eso, claro, le da al poder político un elemento, una baza extraordinaria con la que no contarías si hubiese pocas leyes y claras. Es posible que tal o cual regla no la cumpla nadie, seguramente. Seguramente además porque es que es imposible de cumplir. Pero si quieren meterte mano, por lo que sea, por motivos políticos o administrativos o por cualquier razón, porque te han mirado con mala cara o les has mirado con mala cara, saben que no vas a pasar la inspección. Porque es imposible en tu sector cumplir toda la regulación. Así que, Guillermo, desconozco el origen, pero vamos, conozco la realidad. Por eso no hay más que ser hispano o vivir en un país hispano y observar lo que te rodea. Los que viváis en Francia o en Italia o en Portugal, observaréis que es bastante similar y que además los lugareños se quejan pues prácticamente de lo mismo. Bien, seguimos con Mario, que es de Colombia y que pregunta por qué la izquierda le tiene manía a los ganaderos. Hola Fernando, buenos días. Mi consulta el día de hoy es ¿por qué la izquierda occidental le tiene manía a los ganaderos bovinos? Todos sabemos que hoy día la izquierda occidental, que se disfraza de científica, como quien se pone una bata blanca y luego dice que es médico, aunque al ver una gotica de sangre se desmaye, dice que la ganadería bovina es en parte, o algunos atreven a decir que es totalmente responsable del cambio climático, porque claro, es que las reses se pedorrean y emiten metano, entonces entre más reses hayan, más metano se produce y luego se calienta la capa de ozono, se derriten los casquetes polares, se derriten los glaciares y luego hay tragedias. Bien, ahora voy a hablar de la izquierda hispana y específicamente de los casos de Colombia y España. A ver, aquí en Colombia se le acusa a los ganaderos de ser básicamente como una guardia pretoriana del oscurantismo. Poco menos que delincuentes que se han encontrado una fortuna a costa de los otros campesinos. Obviamente creo que a la izquierda colombiana no le gusta la ganadería o los ganaderos, porque a diferencia del campesino que ellos pintan como una persona miserable que se conforma básicamente con semillas y que no tiene ninguna aspiración en la vida, el ganadero sí es una persona que tiene un poder económico considerable. Por otro lado, en España, pues yo veo que este señor Alberto Garzón sí se le fue lanza en ristre contra los ganaderos ibéricos, diciendo que la carne que ellos producían era de mala calidad y que lo ideal sería que la ganadería española fuera extensiva. Curiosamente es la misma izquierda que tiene tanta afinidad ideológica con Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Y en Colombia, a diferencia de España, pues la mayoría de la ganadería es extensiva. No voy a entrar a especificar por qué. Tú mismo en los videos tan buenos que hiciste sobre el canal de Castilla dijiste que era irónico cómo los ilustrados de los siglos XVII, XVIII y XIX, tengo entendido, en España querían acabar con la ganadería y lo que terminaron haciendo con dicho canal fue un canal de riego para cultivos que precisamente favorecían a la ganadería. Supongo yo que será como el caso de Colombia, que en la Colombia actual, que la izquierda tiene manía a los ganaderos porque son hombres libres y es muy complicado fiscalizarlos. Bueno, Fernando, ahí te dejo mi reflexión. No sé si estará acertado o no, pero bueno, quiero abrir debate y gracias por la atención. La izquierda, Mario, no se la tiene tomada la ganadería bovina, se la tiene tomada toda la ganadería. Da igual que sea caprina, porcina o ovina. O la de los conejos, que no sé cómo se llama, pero también es una variedad de ganadería, entiendo yo. Y la de los pollos. La razón, evidentemente, es medioambiental.
como bien has apuntado, Mario, identifican al ganado, ya sean vacas, ovejas o cerdos, con las emisiones de CO2. Diréis, pero ¿cómo va a tener una explotación ganadera, en fin, emisiones de CO2? Bueno, sí, cualquier actividad humana tiene emisiones de CO2, pero en el caso del ganado hay además un hecho que lo agrava más, y es que son seres vivos, y los seres vivos, en fin, bueno, tienen una cosa que se llama aerofagia, nada más. Y si estamos hablando de millones y millones de cabezas, que eso sale metano, según tengo entendido, CO2, en fin, que se hacen unos cálculos y dicen, bueno, son fatales. Luego está también el elemento animalista con los ganaderos, que hay que tenerlo en cuenta, como que es eso de criar animales para luego maltratarlos, matarlos y que nos comamos un filete, una chuleta o algo así. No les parece bien porque generalmente el animalismo viene de la mano con el veganismo, y entonces eso hace que el sector ganadero pues todavía sea más impopular entre la izquierda. Luego hay otra circunstancia que también apuntas, aparte de que el hecho del CO2 y del animalismo les ha convertido en objetivo de los ecologistas. Y es que para que una explotación ganadera sea rentable necesitas tener muchas cabezas. Nadie puede vivir de tener 2 vacas o 2 cerdos, a no ser que los utilice para autoabastecerse. En ese caso, por supuesto que sí, claro, pero digo vivir, es decir, vivir en condiciones. Con la agricultura es distinto, ya que a poco que la tierra sea productiva, es decir, esté bien abonada, bien trabajada, pues no necesitas una gran cantidad de terreno gigantesco para poder vivir de ella. De cualquier manera, el volumen siempre en el campo cuenta. Los agricultores y los ganaderos se manejan con márgenes pequeños, una regulación asfixiante, infinidad de incertidumbres de tipo climático, de precio, etc. Y, en fin, una manera de aplacar todo eso es tener grandes explotaciones, ya sean ganaderas o agrarias. A la izquierda en general, así de manera general, no le gusta a la gente que tiene una empresa. Y un ganadero o un agricultor, antes que cualquier otra cosa, es un empresario. En las revoluciones socialistas del siglo XX, lo primero que hacían era colectivizar la tierra, la de las obsesiones. Y no es casual que lo hiciesen, que fuese lo primero que hiciesen. Oficialmente la coartada era que la tierra estaba muy concentrada en muy pocas manos, unos terratenientes absentistas que ni pisaban la tierra que tenían y tenían allí una mano de obra jornalera que vivía fatal. Pero claro, no siempre sucedía así. Eso es la imagen que utilizaba la propaganda. Tanto en Rusia como en otras partes de Europa que sucumbieron a dictaduras comunistas, había explotaciones medianas y explotaciones pequeñas, familiares. El caso del Imperio Ruso, y está la propia Ucrania con los kulaks, que eran pequeños agricultores, aunque la propaganda revolucionaria eran agricultores ricos, tenían una parcela, lo justo para autoabastecerse y les quedaba algo de excedente que vendían en el mercado. Pero bueno, estas explotaciones fueron familiares, la mayor parte de las veces fueron expropiadas y sus dueños colectivizados a la fuerza. En nuestro mundo actual, tanto el agricultor como el ganadero, bueno, aparte de ser un capitalista, lo cual para ellos ya de por sí es sospechoso, es alguien que interviene sobre la naturaleza, alguien que interviene sobre el territorio. A ver, vivimos en un mundo en el que, no es en Colombia, pero en España, si quieres cortar un árbol necesitas un permiso. Un árbol, un simple árbol, es decir, tú tienes una casa y hay un árbol en tu jardín y lo quieres cortar, pues qué sé yo, porque te está haciendo algún problema en el sótano o en la piscina, está entrando las raíces. Bueno, necesitas un permiso del ayuntamiento municipal para poder cortar ese árbol. Un árbol que está, insisto, en tu propiedad, en tu parcela, en tu jardín. Pero hay una cantidad de regulaciones respecto a la intervención sobre el territorio que hace que cualquier cosa que sea intervenir sobre ese territorio pues sea muy delicado. Claro, los ganaderos y los agricultores viven de intervenir sobre el territorio. En Europa hay unas regulaciones al respecto que son abracadabrantes. Contaba Jesús Cacho, que es el director de Voz Populi, el periódico en el que yo escribo, hace unos meses, que en su tierra, él es de Palencia, la provincia, una de las provincias que atraviesa el Canal de Castilla, es al que fuimos Alberto Garín, Javier Rubio Once y yo hace unos meses, pues se contaba que en Palencia los agricultores no pueden entrar en su terreno hasta después del 15 de septiembre, creo que será la fecha, porque una directiva europea lo prohibía. Sí, podían entrar, pero no podían meter los tractores, es decir, no se podían meter a labrar la tierra.
a trabajarla. Por la razón, la explicaba así por encima, Cacho decía que ni daban unos pájaros o algo así. Vamos, cualquier agricultor o ganadero europeo te puede contar la regulación que tiene que enfrentar cada año. El tema medioambiental siempre está detrás. Y eso ha distanciado mucho a la gente del campo de los partidos de izquierda, no digamos ya de los animalistas. Hace unos meses esa distancia se pudo ver de forma muy clara en las manifestaciones que hubo por toda Europa y que le di yo cobertura aquí en la Contracrónica. Bien, vamos ahora con Omar, que tiene una pregunta de carácter moral sobre la gestación subrogada. Hola Fernando, muchas gracias como siempre. Una cuestión, desde el punto de vista liberal, si una persona de un país pobre, o bueno, o rico, yo que sé, da igual, estuviese dispuesta a dar su vida a cambio de, por ejemplo, yo que sé, 1 millón de euros o lo que fuera, o 100.000 o 10 millones de euros, lo que fuera, a cambio de que le dieran ese dinero a su familia para satisfacer, yo que sé, cualquier delirio de algún loco con dinero suficiente para pagarlo, desde el punto de vista liberal estaría bien que una persona, un padre de familia, un hermano, un hijo, quien fuera, una hija, quien fuera, diera su vida, estuviese dispuesta a dar su vida a cambio de una cantidad de dinero para satisfacer cualquier delirio de alguien que lo pudiera pagar. Es que tú ya te he escuchado varias veces y al final esto del liberalismo, todos dentro del liberalismo, me considero también bastante liberal, tenemos unos ciertos límites, es decir, liberalismo absoluto, yo no soy partidario de un liberalismo absoluto, creo que en algún podcast te he escuchado comentarlo. Y todo esto te lo comento por el tema de moda de Ana Obregón. Y es el tema, esto, con prácticamente 70 años, ostras, yo, mira, la gestación subrogada no estoy muy a favor, sí que entiendo que pueda admitir el debate y no me parece mal que se debata, que se hable sobre esto, no estoy radicalmente tampoco en contra. Pero, ostras, tiene que haber un cierto límite. Es que, y si una persona mañana de 75, de 80 años, y porque, mira, porque tiene ese trauma, y se lo quiere permitir o se lo puede permitir, comprar, porque hablamos prácticamente de comprar a un niño, una niña, no hay límites ahí. Es decir, no lo sé, yo tendría que haber algún límite, incluso aún aceptándose la gestación subrogada, tendría que haber un límite o alguna, es que no, ya no hablamos de solo tu vida, hablamos de la vida de una tercera persona, de una segunda, una tercera persona, que es ese bebé que se va a quedar sin padre o sin madre, sin familia, a una edad muy temprana, porque la esperanza de vida es la que es hoy en día. Entonces, pues se puede vivir un poco más, hay gente que vive más, también hay gente que vive menos. Entonces, no, de verdad, Fernando, esto es algo que no sé, yo te he escuchado comentar que no te gusta opinar y ni meterte en la vida de otra persona, pero bueno, al final hablamos de legislar y cuando legislas que alguien lo tiene que hacer, estás interfiriendo en la vida de otras personas y no sé, es una reflexión simplemente. Muchas gracias, un saludo. Pues mira, Omar, desconozco cuál es el punto de vista liberal, porque yo no soy el señor liberal. Soy Fernando Díaz Villanueva y tengo mis propias ideas que son esencialmente liberales, pero vamos, no soy el representante del liberalismo, y hasta donde yo sé, además, el liberalismo no es una secta ni una religión. Es decir, no hay un cuerpo místico de la fe que establezca un dogma, ni nada parecido. Luego ya respecto a lo que me preguntas, a ver, te ha sido un caso inverosímil. Es decir, que alguien ofrezca su vida, pero espero no perderme, pero lo que nos has venido a decir es que alguien ofrezca su vida a cambio de una elevada suma de dinero para satisfacer un delirio de alguien que pueda pagar esa elevada suma de dinero. Claro, yo no conozco ningún caso así y creo que no se suele dar. A ver, ¿para qué me van a pagar, pongamos, 1 millón de euros a cambio de poder matarme? Viene uno y me dice, mira, te mato pero a cambio te doy 1 millón de euros. Ya con esto tus hijos tienen la vida resuelta. A ver, ¿qué sentido tiene eso? No sé, quizá el otro es un psicópata y un depravado y que disfruta matando a los demás. Pero vamos, puede hacerlo sin necesidad de pagar nada. Se embosca por la noche en una calle oscura y mata al primero que pase. Que ya se ha quedado a gusto y no ha tenido que pagar nada.
Luego, respecto al otro que comentas, lo de la gestación subrogada, yo creo en los acuerdos libres y voluntarios entre individuos adultos y con capacidad de consentir. Es decir, que si una mujer recibe y acepta el encargo de gestar a un bebé a cambio de dinero, yo no me puedo meter en eso. Ni debo ni puedo. Es su útero y es su vida. No es ni mi útero ni mi vida. Además, por poder puedes prohibirlo, ¿eh? En España está prohibido, de hecho, la gestación subrogada, pero siempre habrá un lugar donde lo permitan, que es lo que hizo Ana Obregón con el hijo barra nieto que ha tenido mediante este procedimiento de la gestación subrogada. Y si estuviese prohibido hacerlo en todo el mundo, se seguiría haciendo de cualquier manera, como se sigue vendiendo cocaína a pesar de que su venta está terminantemente prohibida en todos los países del mundo, y penada esa venta con penas de prisión altísimas. Lo que una mujer haga con su útero es asunto suyo, por más que una ley diga lo que puede y lo que no puede hacer. Lo de Ana Obregón puede parecerme una historia truculenta, y de hecho me lo parece, pero yo no soy quien para meterme en ella. La base del liberalismo es esa misma. Yo vivo mi vida y no me meto en la de los demás. Los demás viven su vida y no se meten en la mía. El límite es la agresión. Yo no puedo agredir a nadie y nadie puede agredirme. Pero en todo lo demás mi vida es asunto mío. De la piel para adentro, como decía Escotado, es de mi exclusiva jurisdicción. Así que, Omar, dejemos la moralina a los curas y a los de Podemos y Sumar, que a su manera son tan bien como los curas, y que si una mujer quiere gestar de forma subrogada, pues que lo haga. Insisto, es su vida, no la tuya, la suya. De la misma manera que si alguien se quiere drogar, pues lo puedes lamentar por él, pero no puedes prohibirle que se drogue. Es un asunto suyo. Y fíjate si se está destruyendo, con una raya de cocaína o con el alcohol directamente, que es perfectamente legal. Es decir, que no somos no somos policías ni los padres de nadie, más allá de nuestros propios hijos, y aun con todas, lo saben los padres, y lo sabemos los que hemos sido hijos, en fin, que ya nos puede decir nuestro padre una cosa, que lo más probable es que hagamos la contraria. Al final las decisiones las tenemos que tomar nosotros. Siempre que no haya una agresión a terceros, que es lo que tiene que impedir la ley, si te quieres agredir a ti mismo, eso ya es cosa tuya. No te puedes meter en ello. La ley puede darle forma o no darle forma. Prohibirlo, como ha hecho la ley en España, con esto de la gestación subrogada, y que entonces los que quieran... y dejar entonces este tipo de gestación para gente que tiene dinero y que puede salir al extranjero. Nada más. En fin, con esto, queridos, terminamos ya la contrarréplica de hoy. Me han entrado 4 temas muy interesantes, como habéis visto. Y en fin, mañana será 17 y estaré aquí de vuelta. Hasta mañana.